Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Sergio Simarro. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con tu gente en pleno verano. Hoy hablaremos básicamente de lo que es principalmente el CRO para e-commerce, que esto viene ligado de un post que vi tuyo en LinkedIn enfocado a la combinación del SEO y el CRO, y creo que también será una temática interesante hablar. Pero antes de entrar en detalle, cuéntanos hoy por qué estás aquí no hablando del CRO, cuéntanos un pelín tu contexto profesional. Vale, pues mira, yo empecé, digamos, en el año 2000 aproximadamente, digamos, montando páginas web. Me pidieron posicionarlas, ¿vale? Entonces empecé a entrar en el mundo del SEO gracias a eso y yo veía que al final, o sea, me quería ir un poco más allá. Entonces, digamos, desde los inicios empecé a preocuparme por saber cuánta gente llegaba a esa página, qué estaban haciendo. Y bueno, gracias a eso empecé a conocer las herramientas de analítica digital y gracias a eso, a lo que es la metodología CRO, digamos que una cosa me fue llevando a la otra. El año que viene no sé a dónde me va a llevar, pero espero en algún momento jubilarme, pero de momento seguramente a algo me va a llevar. Genial. Entonces, entiendo que entras en todo este ecosistema digital, pero ¿en qué momento sobre todo haces foco, ¿no? A nivel de CRO y también para la persona que no nos está escuchando y que estemos diciendo aquí todo el rato CRO, ¿en qué consiste? Sí, mira, CRO lo que consiste es, básicamente, para todos los públicos, es cuando yo tengo una web con determinado tipo de tráfico y se obtiene una serie de ventas o objetivos, pues captación de leads, lo que se hace es entender qué hace ese tráfico y conseguir que más personas hagan lo que tú quieras que hagan, que te compren, que te rellenen un formulario, etcétera. Es decir, no genera, CRO no genera nuevo tráfico, sino que rentabiliza el tráfico que está entrando actualmente. Y a ver, empiezo digamos, a especializarme más en ese área cuando después de estar, digamos, muchos años trabajando en SEO, me empiezo a dar cuenta que al final la evolución que lleva es limitada. ¿Por qué? Porque al final cada vez había más competencia, ¿vale? Cuando empecé prácticamente eso era un solar, era relativamente fácil, había más competencia, se estaba empezando a gastar muchísimo dinero ya en publicidad y yo lo que veía de alguna manera es que se podía eficientar mucho más todo ese tráfico que estaba llegando a un sitio. Entonces, cuando descubro, digamos, que hay una metodología que trabaja de una forma ordenada todo esto, bueno, pues a mí me da bastante atención, empiezo a aprender todo lo que puedo y bueno, pues desde entonces aquí enganchado con esto. Genial. Entonces, teniendo este contexto también de tu carrera profesional, y hemos también dado contexto, ¿no? De las fases de qué es el CRO, a mí lo que siempre me ha ido muy bien cuando llega un proyecto es entender el concepto de, ok, hay un gran cajón que es visibilidad y otro gran cajón que es la conversión, ¿no? Entonces, aquí lo que tú estás comentando es esto, ¿no? Es decir, a nivel de visibilidad y más a día de hoy cada vez es más complejo porque hay más competidores y también entraremos en ello si quieres a nivel contextual, y es aquí la relevancia de rentabilizar todo este tráfico, que obviamente tiene que ser Claro, cualificado, ¿no? Correcto, que no sea tráfico de cualquier historia, porque aquí el objetivo será que este mismo convierta lo que tú decías, en el caso de un e-commerce, en ventas, ¿no? eso Entonces, es. hemos entrado en qué es a nivel conceptual. Entremos ahora de forma más específica para una tienda online, como te he enseñado antes de arrancar el podcast, para el Sí, proyecto de Surfon, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el objetivo del CRO en un e-commerce multimarca como Surfon y cómo lo plantearías? claro. Mira, a ver, yo por ejemplo, en mi forma de trabajar, lo que trato siempre es que lo que yo hago sea rentable para el proyecto. Entonces, porque a día de hoy pues, puedes aplicar multitud de estrategias de marketing digital. Al final lo que está demostrado es que aplicar, digamos, de una forma normal, ni excelente ni mala, normal, o sea, diferentes estrategias es lo que te hace al final que el proyecto salga adelante, ¿vale? Por eso cuando nos centramos en una estrategia tenemos el riesgo de, pues en SEO penalizaciones, en Google Ads que nos suban los precios y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos, yo lo que hago es, o sea, entender cuál es el ecosistema actual, cuánto dinero se está gastando en publicidad, las diferentes formas en que le llega el tráfico, qué equipo tiene internamente, qué tecnología, etcétera, ¿vale? Y eso alinearlo con lo que es el negocio en sí, que son tanto expectativas como el producto que tiene. En base a eso lo que tienes que ver es ese gap donde está en tu mano mejorando la experiencia de usuario en página, mejorando los contenidos, mejorando lo que sea, para alcanzar, digamos, aumentar ventas. Ahí luego se abre un abanico de posibilidades que es inmenso, ¿vale? Es decir, puede ser que eso pase de una manera muy fácil o puede ser que tú detectes
que a nivel de precios, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Que estábamos en imagínate que a nivel de precios estás por encima del mercado. O sea, yo te puedo vender cada precios, pero si tu margen no te lo permite, no vas a vender más por mucho que pongamos una barra fija, por mucho que saquemos un pop-up, lo que sea, ¿vale? Luego, por otro lado está que hay negocios que para ser rentables necesitan, digamos, multiplicar por 3 la facturación, ¿vale? Por los márgenes que tienen, etcétera. ¿Qué ocurre? Que CRO te puede ayudar, pero tú lo que necesitas es mucho más volumen. Entonces, hay muchos negocios también que cuando piden esto, yo digo, sí, CRO te ayuda, pero Milagros, Lourdes o a Disney o donde quieras ir, ¿vale? No tienes que ser consciente. ¿Qué ocurre? Que multiplicar por 3 o por 5 el tráfico a día de hoy es muy caro, pero no debes olvidar que montar un negocio tiene que tener una base económica y sí vemos muchos proyectos que nos montamos nosotros mismos porque se alinean los astros, que es que tienen los conocimientos, que encuentras el nicho y demás. Pero para una persona no digital o con poca experiencia digital que se mete en un proyecto, esto es como si yo me monto un bar en la calle. Yo tengo que alquilar un local, yo tengo que pagar el mobiliario, yo tengo que conseguir gente. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces nos pensamos que me monto en Shopify, le hago unas campañas de Meta que me han dicho que eso funciona y resulta que ya vendo un montón y cada día es más complicado y yo creo que cada día cierran más que abren. No sé si he respondido a tu pregunta con esto. Sí, no, aquí sobre todo es el dar este primer momento que estamos hablando, ¿no? De que creo contextualizarlo dentro de un e-commerce, creo que has dado como unas bases muy claras y ahora sí que de forma más específica, ¿no? Pongamos este ejemplo práctico. Yo ahora te vengo a Sergio, y te digo, hey, vamos a implementar mejoras de conversión para el proyecto, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál sería el roadmap o la foto de las diferentes fases que deberíamos ejecutar en Surfon para mejorar la tasa de conversión a compra? En base también a lo que has dicho, ¿eh? Perfecto, vale, entendido. Vale, ahí lo que sé, yo como trabajo es, en primer lugar, analizo cómo es las métricas que tiene actualmente, tanto cantidad de tráfico que está entrando, las fuentes de tráfico, dispositivos móviles y todo eso ligado no solo a ventas, sino a etapas en el funnel, ¿vale? Cuánta gente añade a carrito, cuánta gente llega a checkout, etcétera. Porque sí que hay unas métricas, digamos, que se consideran más o menos no es tanto para que tengas una referencia. Entonces, en base a eso, es donde determinas el margen de mejora. Hay negocios, por ejemplo, imagínate que yo hizo el tuyo y yo me di cuenta que tu tasa de añadir a carrito está sobre un 10%, ¿vale? Tu tasa de conversión del sitio está en torno a un 2%. Entonces, tú me dices, ostras, yo es que debería vender el doble. Pues yo te digo, mira, para una tienda online multimarca con esos ratios, pues realmente lo que haces es más volumen, porque los ratios son buenos. Otra cosa es que tú cojas, que a veces me encuentro el caso, cojo marcas muy grandes, marcas intermedias, que tienen ratios de conversión por debajo del 1, ves que no comunican correctamente, no tienen una serie de básicos que pueden ser pues, desde la ficha de producto, cómo esté trabajada, de cómo funciona el buscador, la visualización en móvil, etcétera. Entonces, ahí es donde ya, digamos, tienes ese margen de mejora. Pero, digamos, el punto de partida siempre es analizar los datos que tienes para ver hasta qué punto es posible mejorar o no. Esto lo puedes complementar con los datos que son de Google Analytics 4, que se llama análisis cuantitativo, junto con la parte más cualitativa, que sería en de cada grabaciones, pues con herramientas como Crazy Egg, como Hotjar o como Microsoft Clarity, que tenemos actualmente, que es gratuita. Entonces, digamos, ese análisis de competencia y mejores prácticas, al final montas un roadmap de, oye, todo lo que tendría que hacer y de qué manera esto lo puedo, digamos, priorizar o no. Que habrá acciones que sean fáciles y otras que requieran inversión en desarrollo, en campañas, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos, este sería el punto de partida donde, a continuación, ¿vale? Por seguir ese proceso, lo que se trabajaría en la parte de experimentación. Dentro de un proyecto de CRO, la parte de experimentación lo que hace es, con herramientas que desde un punto de vista matemático te validan cómo se ve el sitio actualmente frente a cómo se va a ver la nueva versión, son capaces de decirte cuánto mejoras o cuánto empeoras y con qué probabilidad de acierto, ¿vale? Al final te va a decir, mira, pues si tú ahora mismo decides sacar un pop-up cuando te añaden a carrito
y mostrarle productos relacionados, tú con esto consigues vender un 15% más con una probabilidad de acierto de un 80%. Ostras, pues si a cualquier otro nos dijeran compra lotería que la probabilidad de acertarse es 80%, pues es muy alta. En cambio, si te dice vas a perder dinero con una probabilidad de un 80%, no la compras, ¿vale? Entonces, por suerte esas herramientas son muy precisas y lo que te dan es margen a aprender si lo que estás queriendo hacer funciona o no funciona. Genial. No sé si Entonces, ahora no sé si lo queda así más claro para todos los públicos. sí, aquí para entenderlo, entendemos, ¿no? Que es una metodología de análisis, diagnóstico, estrategia, plan de acción. Entiendo, ¿no? Que aquí lo que propones es, en una primera fase, pues entender el ecosistema del e-commerce, donde hay diferentes fases, que estas fases, para entenderlo, claro, me he quedado con añadir al carrito, ¿no? Y obviamente la compra, ¿no? Y todo el proceso de checkout. Pero, ¿cuáles serían las fases que tú verías como en una pirámide, un embudo de compras, ¿no? De un e-commerce, ¿cuáles Sí. serían para tener? Sí, claro, hay, a ver, más que fase de lo que es el funnel, lo que se mira en primer lugar a dónde está llegando el tráfico, ¿vale? Para entender, no es lo mismo que tú tengas mucho tráfico o no en los listados de producto, porque va a ser más prioritario o no. Entonces, veamos las diferentes páginas. En un e-commerce que suele ser la home, suelen ser los listados de productos, suelen ser las fichas de productos y suelen ser páginas específicas de campañas, como puede ser un Black Friday, un carnaval, lo que sea, si tienen páginas sobre ello, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Para mí, salvo que sea un e-commerce tipo de selección de producto del listado, imagínate, por ejemplo, un Carrefour, ¿no? Donde tú no te vas a ver la ficha de productos yogures porque estás a comprar yogures. Entonces, tú, digamos, desde el listado de productos añades a carrito. Sin embargo, en la mayoría de los e-commerce, pues el de surf que estamos hablando, tú para comprarte una tabla de 7 pies, lo que haces es irte a la ficha de producto, del listado ves la que te gusta, pero luego analizas en la ficha pues los materiales, el peso, el desplazamiento del agua, lo que sea, ¿no? Entonces, al final lo que haces es, o sea, para mí una segunda etapa en el funnel sería siempre visualización de producto. ¿Qué porcentaje de todo el tráfico ve producto? Porque supuestamente es donde van a seguir el paso. Siguiente paso, añadir a carrito y luego, bueno, pues según cómo es tu proceso de compra, ¿vale? Como esté mapeado, puede ser visualización de carritos y siempre te obliga a ver carrito antes de avanzar, ¿vale? Login, datos de envío, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, esa fase. Entonces, ahí sí que es cierto que a veces hay que también tener contexto. ¿Por qué? Porque en ocasiones ves proyectos donde dices, ostras, es que me abandona mucha gente en el último paso. O sea, tengo el problema. No, el problema lo puedes tener antes. ¿Por qué? Porque no das la información suficiente sobre gastos de envío, porque no trabajas el precio de una forma clara. Entonces, la gente lo que hace es avanzar hasta el último paso para asegurarse que lo que va a pagar es justamente lo que está viendo, ¿vale? Porque no quedan dudas. Si comparamos, por ejemplo, con un Amazon, todos sabemos, si tienes Prime, que estás en la ficha de producto, ves lo que vale el producto y ves que es Prime, sabes que vas a pagar eso y no te va a costar nada en gastos de envío. Pues bien, la mayoría de e-commerce eso no ocurre, por eso según cómo lo comuniques o cómo sea la recurrencia de tus usuarios, aunque veamos el problema en un área, posiblemente venga arrastrado del de otra. Pero bueno, ese funnel, digamos, lo que nos permite es saber qué volumen está entrando a cada página y dónde puede estar habiendo más o menos problemas, ¿vale? Entonces, la teoría es esa. La práctica, ¿cuál es? Pues que a veces necesitas medir de forma más precisa un paso concreto, ¿vale? Por poner un ejemplo, imaginaos esos one-step checkout, que son esos pasos finales donde en una misma pantalla haces todo. ¿Dónde está el abandono? Puede ser al rellenar los campos de datos personales, puede ser al meter la tarjeta, puede ser cuando seleccionas el proveedor que te va a enviar. Entonces, ahí habría que hacer como micropasos para que el funnel estuviese mucho más completo. Hilando con todo esto que estamos hablando, ¿no? Estas Sí. diferentes fases, el poder medir, a priori, utilizando en este caso la plataforma de Shopify, pues sí que Shopify ya te hace el data layer y te marca pues la visualización de estas conversiones en Analytics, pero como tú comentas, ¿no? Es decir, si tú quieres medir algo en concreto, aquí entiendo que tendríamos que ir a un Google Tag Manager, por ejemplo. Correcto, sí, sí. Hoy, a ver, por suerte, en Google Tag Manager es posible medir prácticamente todo. Y luego, por ejemplo, con GA4, Google Analytics 4, tenemos lo que son los informes por defecto, que son como los que te trae. Yo, por ejemplo, en la parte de explorador, viene una tipología de informes que es el proceso de compra, donde puedes
extrayendo los datos que ha marcado en GA4, es decir, oye, mira, mi funnel es esto, esto y esto, que puede ser o páginas o eventos o lo que sea. Puede ser un detalle mucho más preciso. Mira, pues sin ir a más lejos, justamente yo la semana pasada en un cliente, o sea, he trazado un funnel con 10 pasos, ¿vale? Porque necesitamos como ese nivel de precisión para saber dónde abandonaba, porque si la página es muy amplia, también el margen de error es muy amplio. Entonces, acotas para saber, oye, pues estamos en esa parte de arriba, se han logueado, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque, ya te digo, la teoría tendemos a simplificar cosas, pero la realidad es que en ese espectro tan grande a veces es necesario como un mayor nivel de precisión para entender dónde están realmente los problemas. Entonces, teniendo esto claro, ¿no? Las diferentes fases que hay en el proceso de compra, que medimos cada una de estas fases y vemos cómo se comportan los diferentes usuarios en este proceso de compra. Y ahora que tenemos la foto de análisis, basamos este análisis en base a unas posibles hipótesis de cómo mejorarlo, que supongo que estas hipótesis las planteas mediante pues, tu experiencia. ¿Hay algún documento que tú digas, ostras, por aquí tengo una checklist que os podría recomendar? ¿Cómo las planteas? A ver, yo normalmente lo que hago es, lo planteo en mi experiencia y también en un contexto real. ¿Por qué? Porque hay soluciones que según la tecnología son fáciles de implementar, otras más complejas, otras sabes que el proyecto, por ejemplo, no tiene posibilidad de crecer económicamente en tal parte, ni necesita como eficientar otra. Entonces, yo en eso no tengo, o sea, está en mi cabeza, pero no tengo realmente un checklist de hago esto y esto y esto, porque siendo sincero, ¿vale? Siendo sincero, como a proyecto que trabajo me encuentro cosas tan diferentes, hay personas que dicen, mira, pues yo tengo mi metodología muy productizada, pues felicidades, me alegro, pero yo me encuentro, cada proyecto es diferente y en algunos trabajo muchos, un ejemplo, ¿vale? En Shopify el proceso de compra, el checkout, es sota caballo y rey, ¿vale? Es más, está como capado para no poder hacer modificaciones, digamos, desde fuera. Con lo cual, ya puedes tener las mejores ideas del checkout, que olvídate, toda la mejora que hagas en Shopify va a entrar en ese paso final. Es decir, ficha de producto, lo que comunica, las imágenes, etcétera, etcétera. Las creatividades de los anuncios para haber llegado a esa página, etcétera. Hay otros proyectos que tienen programación a medida, que lo que te das cuenta es que mejorando los pasos del checkout, el resto se vende solo, porque el producto es bueno, porque tiene mucha marca, etcétera. Entonces, digamos que yo eso no tengo. ¿Qué es lo que hago yo? Mucho. O sea, yo sí que me gusta leer mucho, me gusta, sobre todo en LinkedIn y Twitter, ver lo que publican otras personas, ¿vale? Porque al final también lo que le vale para uno no le vale para otro. Entonces es bueno como siempre tener con muchas posibles hipótesis y tú sabiendo lo fácil y difícil que es para ese proyecto, elegir en cada momento la adecuada. A nivel de priorización de estas hipótesis, puedo imaginarme que puede ser interesante empezar por esas que están más cerca del proceso de compra, como estamos hablando ahora del checkout, pero ¿es así? Sí. ¿Cómo lo planteas? Sí, mira, yo tengo un modelo de priorización muy sencillo basado en el modelo impacto-esfuerzo, donde lo que hago es establecemos, tengo todas las iniciativas a trabajar, dos columnas. Una que es impacto, es decir, cuánto dinero o cuánto de beneficio puede llegar a dar, y esfuerzo es cuánto me costaría hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, a ver, hay cosas en el checkout que pueden dar negocios si son críticas. Imagínate que estoy en una pasarela de pago, ¿vale? Y me doy cuenta que el 50% de la gente no está pagando. Oye, pues seguramente ahí me puedo equivocar, pero tengo un margen de error. Hay otras veces que las propuestas son, oye, mira, vamos a reducir la cantidad de campos, ¿vale? Porque estamos pidiendo, por ejemplo, el DNI para comprar unas entradas para, me invento, un parque temático, por ejemplo, cuando realmente el DNI no te van a pedir en taquilla ni nada, ni te van a enviar entradas físicas. ¿Va a hacer eso que vendan más? Sí. ¿Es algo crítico? No. Entonces, digamos, con esos dos baremos, lo que aplico es un cálculo que al final me dice, oye, mira, pues la probabilidad de la priorización es esta o es esta otra. Entonces, no es únicamente que esté más hacia adelante o no. Y te pongo otro ejemplo. Fíjate una empresa, ¿vale? Que está gastando al mes, me lo invento, 100.000 euros en Google Ads y Meta. Si realmente la mayoría de su tráfico llega a las fichas de producto,
estamos hablando de una cantidad importante. Entonces, para mí eso tiene un esfuerzo alto, un impacto alto, que no sería lo mismo si resulta que tu negocio, la mayoría del tráfico pasa a nivel de la home. Bueno, pues las fichas de producto pueden mejorar, pero no es donde estás llevando ahora mismo la cantidad del tráfico. Entonces, también eso es muy variable, analizando, digamos, las diferentes variables o contextos. O incluso, ¿vale? Por dar otro dato, en ocasiones el cliente, o sea, marca un poco la prioridad. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo nuevo que van a sacar el mes que viene. Para mí no es crítico ese desarrollo, pero he decidido sacarlo. Entonces, ese experimento que voy a hacer lo priorizo porque quiero validar si lo que van a sacar es bueno o no. Yo les puedo decir que no es más importante, pero ellos están dispuestos a sacarlo. Pero yo en mi trabajo sí que me siento en la obligación de demostrarles si les ayuda a ganar más dinero o a perder dinero. Con lo cual, priorizo algo, aunque en mi roadmap original no lo haría, porque depende de variables externas, que es que el cliente sí o sí lo va a sacar. Genial. Entonces, creo que en todo este proceso de hipótesis y de priorización tienes muy en cuenta la tecnología, recursos de tecnología que hay para la ejecución, Sí, porque entiendo que sí, al final el rol del CRO hay una gran parte de análisis de datos, es decir, que ya a priori necesitas que haya un contexto de analítica mínimo, es decir, un GA4 bien integrado, y si sí, hay algún looker o alguna cosa parecida, pues fantástico, ¿no? Entonces, claro, sí. entiendo De que este hecho, hay una cosa antes de que sigas justamente lo que estoy diciendo. De hecho, muchos proyectos de CRO yo los arranco, si no tienen esa integración fuerte o esa medición fuerte de GA4 o el funnel, yo los arranco construyendo esa parte, es decir, haciendo una medición sólida para asegurar que lo que vayamos a hacer está basado en algo sólido. Si no, yo no puedo arrancar el proyecto de una forma, digamos, fiable. ¿Vale? Pues esa parte es importante y entra dentro de la metodología también, afianzar que la medición sea correcta. Te he cortado, pero creo que era importante eso lo que estabas Sí, diciendo. 100%, ¿eh? Es que cuando íbamos hablando, llevábamos de las diferentes fases, ¿no? Del análisis, etcétera. Aquí Sí, al final la base es que si el dato no es correcto, todo el análisis a posteriori será incorrecto. Entonces entiendo que correcto. ya desde un primer momento, cuando haces un briefing, me imagino que ahora en el caso de Surfon, ¿no? Lo primero que mirarías es, vale, ¿qué datos tengo? Pues de GA4, del propio Shopify, a nivel de, bueno, todos los datos que da Shopify a nivel de analítica. ¿Hay algún Sí. dato, o sea, cómo haces esta visualización? ¿La haces directamente de GA4? ¿Te haces algún looker para ver cómo el embudo? Sí, mira, yo, por ejemplo, yo mando, para hablar del proceso de forma realista, ¿no? Es decir, yo cuando alguien me habla, me pide una propuesta, yo no soy el típico que habla de minutos y le manda la propuesta, ¿vale? Es decir, no tengo una propuesta estándar. O sea, yo lo que digo es, vale, vamos a hablar un día, ¿vale? Vamos a hablar un día y me cuentas. Pues me gusta conocer el contexto del cliente, expectativas que tiene, etcétera, y ver también si casa conmigo en la forma de trabajar. Entonces, por ejemplo, yo he incidido mucho en saber lo que tienen, ¿vale? A nivel de medición, que ya no es lo que me cuenta, sino cómo me lo cuenta, ¿vale? Es decir, hay gente, o sea, me dicen, no, no, tengo todo perfecto, no sé cuánto, o sea, yo desconfío, ¿no? Pero cuando te dicen, no, mira, nosotros hemos trabajado, hicimos esto, te cuenta cómo el proceso han seguido y dices, vale, sé que lo va a tener bien o muy bien, ¿vale? Porque para mí es importante. Miro con qué tecnologías trabajan, ¿vale? Para saber también digamos, el set que tenemos ahí, si es más complicado, más difícil, si hay la posibilidad de utilizar plugins para según qué cosas, si tienen, yo que sé, integraciones con Salesforce, ¿vale? Porque luego también depende de la tecnología que tengas, tiene ya mucha cosa en el propio producto, ¿vale? Pues imagínate, hace muchas cosas con pop-ups, etcétera, pues no tienes que buscarte nada externo porque ya lo tienes ahí, ¿vale? Y luego me interesó mucho, pero muchísimo, creo que de las partes que por saber el equipo que tienen y el conocimiento que tienen, ¿vale? Porque ahí es donde yo voy a ver cuánto no voy a aportar, ¿vale? O cuánto no me voy a complementar con ellos. Yo hay veces donde me dicen, no, mira, tú te encargas de esto, pero yo ya sé el trabajo que tengo que hacer. Hay otras ocasiones que no, tú eres parte de un equipo, tenemos gente de diseño, y lo que queremos es que tú guíes la estrategia. Bueno, pues mi rol es otro de alguna manera. Entonces, eso es lo que permite de alguna manera que el proyecto cumpla las expectativas del cliente. Es decir, yo sí sé que tengo que implementar experimentos y tengo libertad, pues voy a llevar un ritmo mucho más alto que si yo sé que yo propongo, hay un área de IT que tiene un backlog de tareas donde tienen que entrar los experimentos cuando entren, donde tienen que estar aprobados por una persona, etcétera, etcétera.
pues yo eso también lo alineo para decirle, vale, mira, tú habrás escuchado a lo mejor en este podcast que lo óptimo es hacer 10 experimentos al mes, pero con tu flujo de trabajo, si hacemos 3, date con un canto en los dientes, ¿vale? Pero no porque yo no quiera, sino porque tu propio orden no lo permite, ¿vale? Entonces, digamos, para mí esa parte es importante porque si un proyecto empieza bien, o sea, con todo eso alineado, lo normal es que luego vaya bien. Cuando esa parte no se ha consensuado, que a mí también me ha pasado en el pasado, o sea, ese proyecto no sale bien nunca, o sea, nunca. Además, al mes te das cuenta, pero tienes esperanza, ¿eh? Como esa pareja que no te iba bien al principio y luego dejando al cabo de 2 años y se va a pérdida de tiempo. Pues esto es exactamente lo mismo. Sí, no, a nivel de servicios empatizo 100% esta parte, incluso diría más de relación interpersonal entre consultor y cliente, Sí. o interlocutores de un proyecto, porque es vital. Al final, trasladándolo de forma práctica, cuando tú estás contratando a alguien in-house en tu proyecto, esta parte también es fundamental. Pues lo mismo a nivel de colaboración, tanto de nuestro lado, ¿no? A nivel de consultores, como del lado, en este caso, de los e-commerce. Entonces, hilando con lo que estamos hablando, yo siempre he correlacionado mucho el CRO, puede que de forma errónea, pero con hacer test A/B, ¿no? Que siempre se oye como CRO es test A/B. Obviamente entiendo que no solo es eso, por lo que ya hemos hablado a lo largo de este podcast, pero bajemos las bases a día de hoy, porque sí que ha habido algún tema de Optimize que se ha cerrado a nivel contextual. ¿Cómo se plantea el test A/B? Por lo que tú decías, ¿no? En base a una hipótesis, planteamos, yo qué sé, pues el sacar una sección de DNI y que eso tiene que traducirse en que lleguen a la fase final. ¿Cómo lo planteas a día de hoy? Claro, mira, hay digamos, en lo que son las mejoras, hay lo que se llaman higiénicos, corrección de errores y demás, que si te das cuenta que eso no funciona, ¿vale? No funciona. Imagínate, por ejemplo, pues en un e-commerce, el típico que vas a meter la dirección y sabes que cuando la metes se sugiere una dirección y eso a veces no te lo sugiere bien, da errores o lo que sea. Bueno, pues a lo mejor tú lo ves cuando has hecho el análisis del sitio y luego encima has visto en las grabaciones de usuarios donde ves que la gente se equivoque de más. Bueno, pues puedes no hacer test ahí, claro, porque dices esto es un error y demás. Pero ¿qué ocurre en otras ocasiones? Que hay proyectos donde a ti te contratan, les has costado un dinero y necesitan justificar esa inversión cuánto es. Entonces, se hace test absolutamente de todo para ver cuánto mejora la conversión o las ventas gracias a eso, ¿vale? Entonces, en este caso siempre, bueno, pues hay proyectos donde se testea absolutamente todo, ¿vale? Todo, simplemente por cuantificar cuánta mejora tiene. Y hay otros proyectos donde se corrigen cosas y donde se testea lo crítico. También, ¿por qué? Porque para hacer testing necesitas volumen de tráfico. Necesitas un volumen de tráfico y un volumen de objetivos, ya sea ventas, conversiones. Con lo cual, fíjate, si tu e-commerce tiene, por poner un dato, 10.000 visitas y estás vendiendo 100 productos al mes, es un ratio de conversión de un 1%, lo que ocurre es que o la mejora que haces es muy grande y consigues que pases, imagínate, en vez de 100 vendo 150 o 120, con lo cual el propio algoritmo matemático te daría por válida esa hipótesis, o mucho tiempo transcurrido para que te diga, oye, la probabilidad de acierto es de un 80-85, que normalmente se considera como válido matemáticamente a partir de un 85% de probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los experimentos se solapan, ¿vale? O se pueden solapar, es decir, imagínate que yo hago un experimento en la ficha de producto donde quiero ver cuánta gente llega a un determinado paso del checkout. Pero en ese paso del checkout estoy haciendo otro experimento. Ahí, cuando tienes luego la mejora, ¿qué es? ¿Por uno o por otro? Hay veces que sumando el volumen de tráfico y sumando ese solapamiento, no puedes ir tan rápido como te gustaría. Es decir, tu roadmap de experimentos te dice que tienes que hacer no sé cuántas cosas, pero la realidad es que no puedes ir más rápido porque tu negocio no lo permite si lo quieres hacer bien. Entonces, ahí es donde también juega esa parte de qué priorizo, qué no priorizo, qué cosas sé que me da igual testearlas, ya está, va a ser mínimo, lo implemento y me centro en experimentar lo realmente crítico. Entonces, también en esa parte, por ejemplo, tienes que tener como mucho conocimiento de llamarle, de negocio, priorización, para poder elegir lo que realmente va a mejorar.
La teoría que te dice que deberías testear absolutamente todo, pero la realidad es que no vas a tener seguramente ni el tiempo ni el tráfico para hacerlo. Y no puedes estar ahí trabajar. Tú no puedes estar 6 meses en un proyecto de CRO a verlas venir. No, o sea, es como el SEO, ¿no? Que también el SEO es a medio plazo. No, el SEO tienes que conseguir justificar algo desde el primer momento. Pues en CRO lo mismo, tienes que poner la maquinaria a funcionar, porque no olvidemos otra cosa. Antes te he dicho de Google Optimize. Google Optimize es una herramienta de testing gratuita que desapareció en julio de 2023 y que abarataba los proyectos de CRO porque hay una herramienta gratuita. Desde entonces, todas las soluciones profesionales, ¿vale? Es decir, cuando lo quieres hacer bien, cuestan dinero y no son baratas, no son herramientas de 50 euros al mes. O sea, hay algunas de varios cientos, incluso varios miles al mes. Entonces, eso necesitas que esté funcionando desde el primer día. No es pago una herramienta y al tercer mes me pongo a implementar lo que ya he ideado. No, desde la primera semana tiene que estar eso rentabilizándose. Claro, tienes que elegir, digamos, entender, digamos, todo el contexto, entender todo lo que quieres conseguir y juntando esas dos cosas decir, vale, pues esto lo voy a hacer y esto, pues, y supuestamente va a ir bien. Vale, hablando de esto, hilando, ¿no? Con toda la operativa de un test A/B, cuándo tiene sentido, cuándo no, en qué casuísticas, pues es ideal utilizarlo. Hilando con lo que estamos hablando de Google Optimize y que desapareció, ¿no? ¿Qué herramientas a día de hoy utilizas o que según tu experiencia recomendarías para un proyecto como, pues pongamos números, ¿no? Surfone, una facturación de 10.000 euros al mes que a día de hoy, a lo que tú decías, sinceramente no tiene esta cantidad de volumen de tráfico, entonces entiendo que no aplicaría. Pero en un proyecto que tuviese volúmenes de tráfico relevantes, tuviese una facturación de 100.000 euros al mes, ¿qué herramientas crees que podrían ser interesantes? Mira, yo voy a dar aquí como set para todos los públicos, ¿vale? Es decir, para que en esto se puede trabajar mucho. Mira, para empezar, cualquier proyecto en la parte de, bueno, por supuesto, GA4, ¿vale? Es decir, eso ya lo hemos por sentado, pero cualquier proyecto para la parte de coger datos de mapas de calor, de clican, de grabación de usuarios, o sea, podemos coger herramientas como CrazyEgg, como Hotjar o como Microsoft Clarity, ¿vale? Yo personalmente trabajo con CrazyEgg, pues llevo muchos años trabajando y me es muy robusta. Sin embargo, el año pasado, hace año y medio, Microsoft sacó Clarity, que es gratuita y es una herramienta que están poniendo muchísimo cariño. O sea, pero muchísimo cariño. Entonces, cualquiera se la puede poner, ¿vale? Es gratis y va a recopilar datos de qué están clicando, si están clicando en sitios que no deberían clicar, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es para todos los públicos. Luego, tanto algunas de esas herramientas como luego herramientas específicas te permiten la opción de lanzar encuestas, ¿vale? O típico de sale un pop-up en la página, ¿qué problema tienes? Lo que sea, ¿vale? A mí eso me ayuda muchísimo, sobre todo cuando tú ya has hecho un análisis previo e identificas que en ese funnel hay páginas donde tienes problemas y no ves todo el problema desde fuera, porque es un estándar del e-commerce que sea o cualquier otra razón, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones, que ya os digo, igualmente baratas, si tú haces las preguntas correctas, recibirás las respuestas correctas. Un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate, por ejemplo, para tu tienda, ¿vale? En lo que es el carrito, tienes mucho abandono, ¿vale? Si tú le pones una pregunta, ¿vale? Pop-up ahí que le dice, como ocurre muchas veces, valórame de 1 a 5 la experiencia en la página. Eso, que te pongan un 1 en tu tienda, ¿eso a ti para qué te sirve? Te pregunto a ti. Sí, no, Para... perdona, pensaba que era una pregunta retórica. No, para ti, para... O sea, entiendo que, y dando con la pregunta y la respuesta, ¿no? Es decir, como preguntas más concretas que realices, podrás tener como un contexto más en base a una respuesta concreta, ¿no? Es decir, entonces, si es tan global, que te digan uno, claro, es que estás... Un uno, claro, es que es si te dice tu abuela, Josep, eres guapísimo, pues ¿qué te va a decir tu abuela? ¿No? Pues esto es lo mismo. En cambio, si tú ahí haces preguntas adecuadas de, oye, ¿por qué no estás pudiendo comprar en estos momentos? O ¿qué es lo que te resulta difícil para abandonar? O sea, o ¿por qué estás valorando abandonar el proceso? O sea, aunque pensemos que no me va a responder nadie, es que no necesitas que te respondan 80 personas. Con que te respondan 5, ya te están dando pistas. Oye, es que no me quedan claros los gastos de envío. Es que estoy comparando y en otros sitios valen más baratas, lo que sea. Ya tienes esa respuesta. Entonces, esas herramientas son, o sea,
asequibles, porque incluso algunas son gratuitas, o incluso dentro de Hotjar tienes. Pero ¿sabes qué? Esa es mi experiencia. A los responsables de las webs les da miedo. O sea, yo no sé si es por conocer la verdad o por qué, pero les da miedo hacer en muchos casos esto. A otros que no, que me dicen, adelante. Y yo tan contento porque encima luego dicen, joder, qué bueno esto. O sea, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Pero hay otros que les da pánico. Es como, pues volviendo al caso de las parejas. Es como si tu pareja te pone los cuernos y no quieres que te lo digan tus amigos. No me digáis nada. Pues tío, pues no sé qué problema tienen, ¿no? Pues en este caso lo me parece como que no queremos aceptar la verdad. Entonces, Sí, digamos, y hilando con esto que estás comentando del preguntar, ¿no? De forma proactiva, obviamente hay e-commerce, pero por ejemplo nosotros, me ha hecho gracia cuando nos estábamos comentando, justo la semana pasada empezamos a implementar en la agencia pues este feedback de que nada, con un form de Google lo enviamos a todos los clientes, hey, ¿qué tal ha ido el mes anterior? Y es una claro, pregunta específica de ¿qué tal el servicio? Valóralo de 1 a 5 y después una segunda pregunta de y si hay algo que podamos mejorar, no somos perfectos, nos lo dices. Y solo con correcto. esto, a mí ha sido increíble porque yo hablo al final casi cada semana con todos los clientes porque hacemos seguimiento semanal y hay cosas que hasta ahora no nos habían dicho y me las habían dicho a través de este formulario, ¿no? Entonces creo que es una muy buena herramienta, ya lo digo, Ah, nosotros lo hemos hecho con Google Forms, pues supongo que hay un sí. montón, o en el caso de e-commerce, que te salte con Sí, aquí, Hotjar. aquí, por ejemplo, con un Hotjar tiene en el modulito la posibilidad de sacarte la encuesta. Y mira, por ejemplo, por contextualizar justo lo que acabas de decir, tú hablas con los clientes, claro, y en ese momento le pillas de frío. Tú imagínate que soy cliente tuyo, me llamas, Sergio, ¿qué tal? Bien, bien, no, bien, tal, no sé qué. Si no tienes ningún problema aparente, o sea, en ese momento no me sale. En cambio, cuando te mandan la encuesta y tú estás delante, te puedes dar esos segundos de reflexionar y decir, ostras, pues este mes me ha sentado mal de que me dijiste que ibas muy liado y no me has llamado. O que, mira, estoy viendo que los Looker Studio que tenemos los hicimos hace 3 años, ¿vale? Y yo veo que en LinkedIn veo cosas que hace gente muy chula. Me gustaría si esto, ¿no? Entonces, pero porque le das tiempo a pensar. Entonces, en una web ocurre exactamente lo mismo. O sea, en ese momento, además que lo tienes fresco, está diciendo, ostras, ¿por qué no puedo avanzar? Pues por este problema, por este. Entonces, no sé, para mí es algo que se debería hacer más porque no tienes nada que perder y mucho que ganar. Y luego 100%. por seguir con el set, ¿vale? Si entramos ya en la parte de experimentación, pues tendríamos herramienta de trabajo actualmente con Convert, ¿vale? Que es una herramienta de testing muy buena, pero luego tenemos soluciones como A/B Testing, como Visual Optimizer, perdón, como Optimizely, que son, digamos, las estándar en temas de testing, que las 4 llevan muchos años en el mercado. O sea, no son herramientas que estoy ahora. Yo trabajaba con alguna de ellas, para daros una idea, hace 8 años ya. Entonces, está muy consolidada, muy buena, pero claro, ahí ya vamos a ver que hay abanico de precios que según el volumen que tengas, pagas por usuarios, con lo cual, pues se te puede subir a varios, si tienes un e-commerce grande, por ejemplo, te puede subir a 1.000 y algo al mes, que al final son en tecnología 18.000 euros al año, por ejemplo, que solo la herramienta, más luego el servicio, más luego el desarrollo de tu equipo de implementarlo, más diseños, o sea, que es dinero también. 100%. Y estoy hilando con todo, que al final es lo que tú dices, esto sería el contexto del servicio, que una cosa es la herramienta, un tema es el pago de las herramientas, como a nivel SEO, ¿no? El uso de SEMrush Eso es, o claro, Pro, pues obviamente aquí hay un sí, coste también de herramientas y después el propio uso de las mismas en la implementación. Entiendo que, ya. hilando también con la combinación del servicio del SEO y el CRO, pues hay como esta primera fase de setup a nivel analítico, porque a nivel SEO en nuestro caso lo mismo, aunque no tenemos tanto enfoque a nivel de comportamiento de usuario que nos es muy útil, pues como mínimo tener un Search Console implementado, que esté Eso bien, que es, por ende podamos trasladar una estrategia de SEO, y obviamente ahí se hace una auditoría y después una ejecución en base a un objetivo que suele ser pues, mejorar posición media sobre un vertical de negocio, ¿no? Que ese es como el output. Que en el caso del CRO entiendo que es eso, siempre es mejorar tasa de conversión, en el caso de un e-commerce, y por ende, pues todas las microconversiones que componen el embudo de conversión. Hemos hablado de herramientas en base a este contexto y ahora, yendo a la parte más concreta y de la propia operativa,
la realidad a nivel de implementación, pongamos este proyecto que es un Shopify, es decir, pasa igual que en el SEO, que a nivel técnico siempre hay algunos pues, contratiempos, que a nivel de ejecución es más complejo y eso cena al proyecto. Hay algunos stoppers que se pueden salvar. ¿Cómo se plantea esto? Mira, yo, por ejemplo, encuentro un punto crítico, o sea, cuando pasamos de la teoría a la práctica. O sea, la teoría es, bueno, pues yo miro, veo todo lo que había que hacer, priorizo e veo cómo sería, ¿vale? Se hace un mock, se enseña una web que lo tenga igual, etcétera. Eso es la teoría. La práctica es ponerlo a funcionar. Entonces, estas herramientas de testing, ¿cómo funcionan? Digamos que es una herramienta que se carga vía Tag Manager y lo que hace es pinta por encima, es decir, en la página web, en el navegador, pinta por encima cómo sería la nueva versión que estamos proponiendo, ¿vale? Para un conjunto de gente que entra de diseño original y para un conjunto de gente le pinta la nueva. Es como si pintase por encima, como una pared y quiero pintarla, quiero hacer un graffiti, ¿vale? Y voy a ver si a la gente le gusta la pared blanca o el graffiti. Pues bien, lo que hace ahí es que cuando entra, pinta por encima del graffiti. Entonces, eso se consigue gracias a CSS y JavaScript, que son cómo están hechas las páginas web. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú, como persona que va a... tú o el equipo, que son las personas que van a llevar esa herramienta de testing, tienes cierta agilidad, destreza con CSS JavaScript, digamos, la vida es tuya. O sea, vas a poder hacer prácticamente todo, ¿vale? En cambio, si tú eres un perfil o la persona que está enseñando el proyecto, donde sí, la teoría, todos sabemos hacer un mockup, todos sabemos analizar datos, etcétera, pero la implementación técnica no sabemos, es ahí donde pasa el stopper. Bien, o porque no tengas gente que sea capaz de hacerlo, o bien porque eso ya pase a IT dentro de la empresa y en IT vas a competir con no sé cuántas personas que están pidiendo cosas. Y normalmente suele haber cuellos de botella ahí en ese área. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, yo mi perfil, yo soy ingeniero de informática. Yo he estado muchos años, desde que dejé de montar páginas web, digamos, sin tocar o centrarme en la parte de CSS y JavaScript. Pero a raíz de querer ofrecer a los clientes un servicio más concreto y sobre todo ser autónomo a la hora de garantizar resultados, yo dije, ostras, yo eso tengo que retomarlo otra vez y demás. Entonces, digamos que de unos años para atrás, para acá, me he puesto en mejorar eso, pero yo es que no es que sea especialmente, me considero especialmente bueno, pero a día de hoy tenemos una cosa que es ChatGPT, donde con unas bases y, como digo yo, sentido común, o sea, puedes conseguir prácticamente todo. Entonces, yo bastante autónomo a la hora de, oye, queremos hacer un test donde salga una barra fija cuando has hecho determinado scroll y luego aquí hay un pop-up no sé qué. Bueno, pues yo miro la forma de hacerlo, genero todo ese código y lo pongo, ¿vale? Pero yo sí que me encuentro pues mucha gente que su principal barrera es esa, ¿vale? Y de nuevo, insisto, si no conseguimos hacer los suficientes experimentos que garanticen que el proyecto es rentable, pues esto no sirve para nada. Que el SEO ocurre exactamente lo mismo. Tú ya puedes ver, hacer el mejor estudio de keywords, proponer el etiquetado, hacer los esquemas, que si eso no se implementa, en los rankings variarán por acción divina, pero no por el trabajo que estás haciendo. Entonces... Correcto. Y esto, o sea, quería sacar esta pregunta yendo ahora hacia el final de esta temática, ¿no? De CRO para un e-commerce, porque creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de siempre una temática global, ¿no? Ya sea SEO, CRO, redes sociales. Está muy bien toda la teoría, el roadmap, un audit, una estrategia, pero que si no se implementa, en el caso del SEO, que es mejorar posición media y por ende tráfico orgánico y negocio, en el CRO es lo mismo, es decir, si no implementas y no hay mejoras porcentuales de conversión que eso genera más negocio, es muy bonito, ¿no? Todo lo de antes. Sí. Entonces, por eso te preguntaba, porque en el SEO, por ejemplo, nosotros que solo trabajamos e-commerce, ¿no? WooCommerce y Shopify y PrestaShop a día de hoy lo tenemos bastante, es decir, para nosotros es muy importante tener a colaboradores freelance o internamente en el equipo, poder tener a personas que puedan ejecutar, porque si no, por mucho backlog, por mucha auditoría, todo queda en papel. Eso es. Entonces, creo que este punto es importante del podcast, que resaltemos esto, ¿no? De que está muy bien todo, para las personas si tienen un e-commerce que nos esté escuchando, que le estén hablando de CRO, que lo importante no es tanto el audit, o que también, que es muy importante el papel, pero sobre todo es como cuando vas al médico, es la propia operación y lo que sacas de esa operación, ¿no? Sí, mira, yo, por ejemplo,
También eso me gusta contarlo. Yo más doy muchas clases de un montón de cosas de marketing digital. O sea, y siempre digo a la gente que está empezando, nos fijamos en ejemplos, ¿vale? Lo que se cuenta pues en LinkedIn, lo que vemos en grandes webs y demás, donde a veces no somos conscientes del trabajo a nivel de equipo que hay por detrás o incluso la cantidad de iteraciones que ha sufrido eso hasta llegar a lo que estamos viendo. Es decir, eso no se ha construido de la noche a la mañana. Y hoy en día nos fijamos y queremos reproducirlo sin recursos, sin tiempo, etcétera. Entonces yo siempre digo, ostras, o sea, mejor tener algo funcionando y recopilando datos de si es mejor o peor que quedarnos en hacerlo perfectamente y demás. Entonces, yo digo, con lo bueno de CRO frente a otras disciplinas es que si tú entras en la parte ya de experimentación y tienes libertad para decirle adelante, tú con CSS y JavaScript puedes hacer todo. Que justamente no queda el texto o no puedes haber conseguido que aparezca tal cosa por eso, no pasa nada. Lo que hay supuestamente es mejor que lo que ya había. Adelante, lo ponemos en marcha. Y de hecho, mira, otra cosa más que no había comentado es muchos proyectos donde se experimentan, se dan resultados positivos, pero eso luego, o sea, se ha implementado en la herramienta y se ha variado en la herramienta. Ahora lo que hay que hacer es que el equipo de desarrollo lo recoge y lo implemente. ¿Y es donde empiezan los problemas? Pues bien, las herramientas de testing lo que permiten es aplicar lo que se llama personalización. Y es que tú algo se lo muestras ya al 100% de la gente. Esto tiene una pequeña penalización, peaje, que es que como lo está pintando por encima, afecta un pelín al tiempo de carga, ¿vale? Pero si eso añade nuevas funcionalidades, mejores visualizaciones, etcétera, merece la pena. Con lo cual, yo hay proyectos en los que trabajo, donde mi trabajo, o sea, no es únicamente hacer testing, sino mejorarles el producto porque su IT no es capaz de ir al mismo ritmo que marketing necesita. Entonces, yo hago muchos temas de mejora de campaña, mejora de landings, etcétera, donde eso se aplica, se ve que vende una barbaridad. O sea, tengo ahora mismo un caso de un cliente internacional donde, para que te hagas una idea, puede haber multiplicado ventas en campaña por 5. O sea, es un súper caso de éxito, ¿vale? Y eso todo vino a que desde el área de la dirección de marketing me dijo, tienes vía libre para implementar visualmente estas mejoras con la herramienta de testing, ¿vale? Hazlo para que penalice el menor tiempo posible la carga, pero aquí tenemos que vender porque se mete el tráfico sí o sí en campañas. Entonces, está además sirviendo como de inspiración al resto de países, porque es una de muchos países, para que ahora mismo de cualquier cosa que quieran hacer, que saben que su tecnología no se lo permite, se apoyen en este área y digan, oye, quiero hacer esto, quiero sacar etiquetas con descuentos, quiero sacar un pago que haga tal cosa, lo que sea. Entonces, pues bueno, es como otra ventaja adicional que compensa a veces el ritmo de implementación que se pueden llevar en las empresas, que es que existe porque se pide más de lo que se es capaz de abarcar en los proyectos. Pues a ti te pasa, Sí. con SEO, pero tú pides desde SEO, pide el CRM, pide el de email marketing, pide el de redes sociales, pide el de no sé qué y claro, al final equipo es el que hay. Bueno, y esto supongo que también ayuda a priorizar, ¿no? El qué tarea pasa por delante y en base en el contexto del proyecto. Entonces, hablando también con este impacto y esta priorización, sí que has hablado ahora de un caso de éxito, pero igual que en el SEO, hablamos de, ok, te he mejorado la posición media, pero estabas en el top 20, ahora estás en el top 3, esto te ha aportado tanto tráfico orgánico y esto te ha generado, pues, X atribuciones de venta, ¿no? Entonces, a nivel de CRO, ¿cuál sería el impacto a nivel de ROI? Para que, pues, me imagino que es muy claro, ¿no? Pero ¿cómo planteas, ¿no? Es decir, el impacto de dinero invertido, output a nivel de ingresos obtenidos. Claro, mira, aquí lo que se hace es, siempre se tiene en mente, digamos, una tasa de conversión óptima que deberías alcanzar. Imagínate que tú estás en un 2 y sabes que llegando a un 3 te da, ¿vale? Esto ni se consigue de la noche a la mañana, ni se consigue haciendo pocas cosas. Al final, es la suma de muchas pequeñas cosas para llegar a eso. Entonces, tú en los experimentos que planteas, tú vas viendo que hay mejora. Hay experimentos donde la mejora va relacionada
exclusivamente con la parte de ventas porque ves que afecta a lo que es el ratio de compra, pero otros experimentos que lo que tratas es de que más gente avance al paso siguiente. Pues, por ejemplo, de añadir a carrito, etcétera, ¿vale? Porque al final no puedes actuar ahí directamente en ventas, sí te va a llevar, pero tú lo que quieres es, oye, sé que tengo una barrera, ¿cómo sé que más gente este paso que se caen pasa al siguiente? Entonces, tú vas acumulando mejoras, que es lo que te permite decir, mira, esta prueba que hemos hecho es rentable, ¿vale? Pues se implementa. Yo directamente, ¿vale? También los proyectos que yo me encuentro, ¿vale? A lo mejor por el tipo de clientes con los que trabajo y demás, digamos, no se hace esa microvisión, sino que se mira una evolución a lo largo del tiempo, ¿vale? Es decir, lo que se trata es que todo lo que se pasa a producción, sepamos que es algo que mejora el proyecto actual. Entonces, ese cliente que sabe que el año que viene, en las mismas condiciones actuales, va a vender más de lo que vende ahora. Entonces, sí que vamos viendo, digamos, cada mes, cada 2, cada 3 meses, depende del volumen de la velocidad de implementación, cómo va variando el ratio de conversión de ese proyecto. ¿Por qué cuento esto? ¿Vale? Porque si leemos las métricas, digamos, como tal, a veces lo que ocurre es que nos podemos, digamos, hacer engaños a nosotros mismos. Ejemplo, si tú ahora mismo tienes unas métricas y resulta que has hecho una inversión muy grande en social media, ¿vale? A lo mejor resulta que el tráfico de Meta convierte en mucho peor. Entonces, tu evolución del ratio de conversión, o sea, ha bajado, pero no porque tú lo estés haciendo mal, sino porque te ha metido mucho más tráfico, de alguna manera. O al revés, tú resulta que tienes esa tendencia de inversión en redes sociales y ahora de repente han bajado su inversión porque no es rentable y el ratio de conversión sube. Entonces, ¿ha sido gracias a ti? No, ha sido porque se ha decidido bajar porque no es rentable. Entonces, para mí siempre me gusta ver una evolución de ingresos relacionados con el tráfico que se está llevando y también con lo que se está gastando, porque se gasta en publicidad, se gasta en contratar a gente nueva, se gasta en diseño, se gasta en un montón de cosas. Entonces, yo sobre todo trato de transmitir esos negocios, es decir, que el año que viene estés mejor de lo que es ahora. Yo los clientes que vienen con, oye, mi ratio de conversión es un 2 y necesito un 5 para vivir, yo normalmente no lo suelo, porque tu vida no es la mía, básicamente. Entonces, ¿mi vida cuál es? Que el año que viene voy a tener que seguir trabajando. Y yo busco negocios que el año que viene quieran seguir funcionando, ¿vale? Entonces, es donde encontramos ese acuerdo de ser consciente de lo que se hace va relacionado con lo que se está obteniendo. Esto seguramente no, o sea, desde un punto de vista sí o no, no aclare, o sea, pero a mí me gusta ser, digamos, muy claro en esto, que a día de hoy, o sea, por mucho que nos gustase, vamos a modelos de medición cada vez más ineficientes, ¿vale? Pensamos que cada vez vamos a tener mucho más medido y la realidad es que no. Y cuando te funciona algo, no te funciona por una única cosa que has hecho. Ya sea, pero no, estamos hablando de marketing digital en general. Sí, un negocio a día de hoy funciona porque trabajas el SEO, porque trabajas el email marketing, porque generas marca, porque llegas a acuerdos, porque te mueves, tal, porque has sido una charla y has hablado. ¿Cuál te ha funcionado mejor o peor? Luego sí que tienes una estimación para meter más en los presupuestos, hacer otro tipo de cosas. Pero el decir, me lo juego todo a Google Ads o me lo juego todo a SEO tal, fuerte por destrucción al año siguiente. Hilando con todo esto que has comentado, en base a pues, cómo medir el ROI de todas las estrategias a nivel de CRO implementadas, me quedo con la importancia de documentar pues, todas esas victorias o incluso pérdidas, porque también a nivel de test A/B, ¿no? Es decir, de experimentación para validar qué funciona y qué no. Es decir, con toda esa documentación ir validando a todo el trayecto que estamos haciendo de mejora, ¿no? Por ende, también tener en cuenta el contexto global, una vez hecho estos experimentos del propio e-commerce, que no es lo mismo pues en Black Friday o en Navidades que en un momentum más vaya a nivel de ventas, ¿no? Como puede ser pues, de rebajas, ¿no? Sobre todo en e-commerce B2C. Sí. Alinear muy bien las expectativas y aquí me ha sacado una sonrisa porque cuando dices yo solo suelo entrar en proyectos donde tiene muy claro que el CRO lo que va a hacer es que si su negocio va bien, yo ayudarles a mejorar estos puntos de conversión y que sean más eficientes, ¿no? A nivel SEO es lo mismo, es decir, a mí a veces me vienen e-commerce que tienen un problema real de conversión
y sospechan que el SEO o Google Ads, es decir, el canal de Google, va a ser la solución, cuando realmente es que puede que su producto no sea competitivo en el mercado o haya un contexto competitivo que no sea muy beneficioso. Entonces, donde estoy yendo con esto, que lo que has comentado es, hey, primero de todo, cuando empezamos tenemos que dejar muy bien el contexto, las expectativas, porque el SEO, el CRO, estas temáticas concretas no van a hacer que un proyecto a nivel global mejore. Eso es la sumatoria de los diferentes canales de captación y obviamente las diferentes técnicas de marketing y CRO. Y por último, que esto es un gran melón, los modelos de atribución, ¿no? Y la medición de datos. Hace nada, pues Google, al menos en Europa, a todo lo que es el seguimiento de las cookies, ahora se está haciendo de verdad. Digo que ahora, porque ahora literal, que si no se aceptan a priori, bueno, no tienes el dato. Entonces, hablemos de esto, es decir, actualmente, teniendo en cuenta el contexto que tenemos a día de hoy con las cookies, ¿cómo lo ves y hacia dónde vamos? Claro. A ver, esto, por ejemplo, fíjate, a nivel de testing, lo que supone es que si cumples con la normativa, no puedes lanzar la herramienta de testing, con lo cual el volumen de usuarios con el que estás trabajando es mucho menor, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero yo como veo todo esto, que al final es una situación nueva a la que nos tenemos que adaptar. Hemos pasado en lo que es la evolución del digital, hemos pasado a encontrarnos en un mundo donde éramos capaces de medir cosas que en negocios físicos eran inimaginables, ¿vale? Pues cantidad de gente que te entra, cantidad de gente que se sale, cantidad de gente que toca una cosa, ¿vale? Eso aplícalo al digital, ¿no? Pero claro, al final la información es poder y yo creo que lo que se están dando cuenta o se han dado cuenta ya hace tiempo los grandes dominantes de todo esto es que esa información lo que les permite es vender más. Y si a ti te dan el 100% de la información, tú eres consciente de que hay cosas que no funcionan como tipos de campañas publicitarias, ¿vale? Con lo cual ellos mismos han retrocedido, ¿vale? O han tratado de bloquear esto, ¿vale? Por otro, luego están las normativas de los gobiernos, ¿vale? Donde cosas como la ley de cookies, si lo trasladamos a una ley de una empresa, va totalmente desalineado con el equipo de marketing. Yo la semana pasada justamente he tenido una conversación sobre esto, sobre unos textos legales necesarios que estuvieran visibles en la página, donde la ley da lugar a la interpretación, sin embargo, el equipo legal dice que sí o sí tiene que estar. Claro, eso ves que es contraproducente para el usuario porque es la cultura del miedo. Tú como usuario lees eso en tu página y no lo ves en el resto y eso te tira para atrás. Entonces, ¿yo qué veo? ¿Vale? Yo qué veo es que, o sea, estamos yendo a un modelo cada vez, o sea, donde vamos a medir menos, vamos a poder medir menos de lo que hemos estado midiendo años atrás y simplemente tenemos que ser conscientes de que no vamos a cuantificar al detalle de pongo aquí 10 euros y recibo 20 o recibo 30, sino que al final, para mí, lo que hay que cuidar es la sostenibilidad del negocio, es decir, cómo ese negocio evoluciona sabiendo todo lo que estás haciendo, sabiendo todo el equipo que tienes, sabiendo, digamos, dónde estás invirtiendo todos los recursos. Entonces, de alguna manera, pues habrá cosas que te funcionan mejor y cosas que te funcionan peor, pero es lo mismo que te ocurre en la vida real. Tú en la vida real, es en un equipo de una empresa, hay gente que te rinde mejor y gente que te rinde peor. Y por ello la gente que te rinde peor la echas directamente, ¿vale? Pues sabes que hay unos que son mejores que otros, pero te ocurre con tus amigos. Hay amigos que te caen mejores que otros. Hay compañeros de trabajo que te caen mejores que otros. Pues creo que eso es la nueva realidad. Con lo cual, creo que además, como frase, ¿no?, de cierre de esta pregunta que me has hecho, creo que además como perfiles de marketing, entonces como frase, digamos, final de esto que me has preguntado, yo creo que como perfiles de marketing digital, a veces es más importante que tengamos unos conocimientos mínimos de otras áreas y no únicamente centrarnos en ser súper especialistas en lo nuestro, porque tenemos que tener contexto de todo lo que ocurre alrededor para podernos relacionar de una forma adecuada. Entonces, yo sé que ahí, digamos, hay diferencia de opiniones. Hay gente que está a favor de la hiper mega especialización, lo cual me parece bien, pero para mí, o sea, tú puedes hiper especializarte en algo. Yo, por ejemplo, creo que especializado en varias áreas de marketing digital, pero eso no significa que no me guste leer ni me guste hablar con gente que hace PPC, con gente que hace social media, con gente que hace estrategia de influencers, con gente que hace email marketing,
porque creo que eso hace que haga mejor mi trabajo, pero mejor no, muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, yo creo que al final es algo que las empresas tienen que entender, o sea, que tenemos que ir hacia entornos donde trabajemos muchas áreas, ¿vale? Dentro de cada una de sus posibilidades, pero no decir, no, yo es que no tengo más dinero, solo me gasto en esto. Si te sale bien, bien, pero es que como te salga mal, cierras. Entonces, bueno, para mí es un poco lo que yo estoy viendo. Genial, pues también teniendo este contexto y creo que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que al final vamos hacia un ecosistema donde los datos son más orientativos, sobre todo los de Analytics, y nos tenemos que apoyar con otras fuentes de datos, como lo que comentabas, ¿no? Analizar grabaciones, analizar feedback de formularios y con todo esto y más del contexto del sector, pues apoyarnos para plantear hipótesis igual o mejor que lo hacíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, ya cerrando esta temática muy enfocada pues, a experimentación, mejora de la conversión de un e-commerce, hablemos de inspiración, ¿no? Es decir, de qué fuentes te inspiras, ¿no? Para lo que decíamos, ¿no? Tener estas ideas de mejoras o plantear mejorar tus hipótesis, ya sea libros, podcasts. A ver, mira, cosas que yo, por ejemplo, en LinkedIn, ¿vale? A lo mejor es un poco random, pero en LinkedIn al final sigo una serie de personas donde de uno te llevan a otro. Entonces, no sabría decirte ahora mismo, o te digo una en concreto, pero no sabría decirte exactamente, pues, tal persona. Pero digamos que yo sí que, si ves algo que te ha publicado en que te gusta, yo me gusta seguir a esa persona porque luego el algoritmo te recomienda, ¿vale? Como cosas que me gusten, o como un e-commerce, por ejemplo, que me guste ver. Hay un Reino Unido que se llama AO, o sea, una A y una O.com, ¿vale? Es un pedazo de e-commerce, pero pedazo de e-commerce, o sea, y no realmente conocido para lo bien que lo hace. Entonces, es un sitio que creo que se vea muy al detalle, o sea, todo lo que es la experiencia del sitio, o sea, ficha de producto, cómo trabajan los filtros, la navegación en listados, todo, porque tiene detalles excelentes. O sea, está muy bien trabajado. Un tío que vende lavadora, que hay las guías, o sea, todo, o sea, el copy, los elementos visuales, hiper mega trabajado, ¿vale? Yo siempre para e-commerce lo recomiendo. Luego, hay un recurso, ¿vale? Que yo leo, que se llama, o sea, una página que se llama Guess the Test, adivina el test. La chica que lo lleva, la podéis seguir en LinkedIn, se llama, si no buscáis Guess the Test ya aparece, y es una página muy chula, tiene una parte de pago, pero quien quiera suscribir se suscribe, pero la parte gratuita, cada semana sube un test de esto es lo que había y esto es lo que se ha planteado, ¿vale? A nivel de gamificación, donde tú dices, oye, pues creo que es este, voy a ganar este o me quedo con el de antes. Y lo bueno es que luego te dice, mira, pues este ganó o este perdió, te da todo el contexto. Es decir, te dirijo por qué hicieron ese test, qué datos tenían previos, qué herramienta utilizaron, qué problemas encontraron y aprendizaje, o sea, más allá de la métrica de vendido más, vendido menos, sino métricas secundarias. Entonces, a mí me sirve mucho como fuente de inspiración porque, sobre todo, entiendes todo el proceso donde sale y a lo mejor cuando tienes más experiencia, eso tú lo trabajas, pero cuando tienes menos experiencia dices, ostras, pues no se me ha ocurrido, pero no hacer este test, sino porque han llegado a pensar que ese test les podría funcionar, ¿vale? Entonces, a mí esa página, por ejemplo, me gusta mucho y creo que es muy buena. Y no sé, a ver, y como recurso, a ver, yo tengo una newsletter que se llama Magnífico, ¿vale? Que yo lo que publico ahí es, digamos, lo que leo durante la semana, que me ha parecido más relevante, o sea, lo publico. Y no publico un listado de 80 cosas, publico 5 cosas, ¿vale? Porque al final lo acoto mucho y doy como mi visión. Entonces, yo también filtro un poco lo que estoy viendo, ¿vale? Y podcast, por decirte alguno, a ver, a mí el formato podcast, aquí porque estamos haciendo como una digamos, conversación de qué es el cerro y demás. Pero a mí el formato podcast, para hacerlo exactamente, no es algo que yo considere. ¿Por qué? Porque te falta la parte visual, ¿vale? Entonces, a mí me aporta mucho más cuando alguien pone en LinkedIn antes o después y lo cuenta, que a lo mejor un formato podcast que para otras cosas te sirve inspiración, pero aquí yo entiendo que de lo que hemos estado hablando, hay personas que les cueste como visualizarlo, ¿vale? Entonces, a mí el formato podcast para CRO no es precisamente, o sea, no sigo, o sea, yo sigo LinkedIn, todo LinkedIn, Twitter, pues cursos que van saliendo, no sé, para mí son las principales fuentes de información. Pondré los enlaces del podcast, todos los recursos comentados. Curiosado el e-commerce que has comentado, que realmente está muy bien y es muy interesante. Y por mi lado, no sé si hay algún e-commerce más que digas, ostras, también lo plantean muy bien o que también lo sigas.
Sí, mira, a ver, aquí en España, por ejemplo, ¿vale? Que lo que pasa es que son muy conocidos. O sea, aquí en España, por ejemplo, tenemos e-commerce como Leroy Merlin o como PC Componentes que están muy, muy bien trabajados, ¿vale? Luego, por ejemplo, yo no descartaría, aunque lo estemos haciendo en e-commerce, el analizar lo que serían sitios del sector viajes, ¿vale? Porque el sector viajes es uno de los 3 sectores que son más evolucionados a nivel digital, ¿vale? Por quien no lo sepa, los 3 sectores más evolucionados son la pornografía, el juego y el sector viajes, ¿vale? En el año 2000 tú podías tratar un viaje ya en avión perfectamente. Sin embargo, que la compra en e-commerce realmente hace 10 años no se compran zapatos online, ¿vale? Fijaos si es relativamente nuevo. Y a día de hoy ya es algo más estándar, que todavía no todo el mundo se atreve, pero digamos que ya es algo estándar. Hace 10 años mucha gente compraba zapatos online, ¿vale? Sin embargo, hace 10 años muchísima gente ya compraba vuelos, se va a billetes, etcétera. Entonces, para mí el sector viajes es un sector que sí que me gusta recomendar, dejarnos pues en grandes marcas, por ejemplo, Booking, Airbnb, Skyscanner, etcétera. O sea, porque siempre incorporan conceptos que van por delante. Las compañías de vuelos, cómo intentan vender seguros. ¿Sabes? No nos quedemos con me están engañando. Fíjate cómo lo cuentan, cómo hacen el uso de los elementos, etcétera. Entonces, Como bien dices, incluso webs muy enfocadas a directorios. Aquí en España hay un gran ejemplo que es Idealista, que plantea sí, muy bien toda esta parte también es, de ajá. usabilidad del producto. O sea, lo hacen muy, muy, muy bien. Idealista es espectacular. Es espectacular la página. Y, a ver, Idealista se ha convertido en el Booking de las casas. Es decir, no todo el mundo reserva con Booking, pero todo el mundo va a Booking a hacer la selección del hotel. Luego ya o va al hotel directamente o busca precio en otro, lo que sea. Pues Idealista se ha convertido en el directorio de referencia para selección de casas. Entonces, no está completamente de acuerdo con todo de que está muy, muy bien trabajado. Además que son tipos de producto que están muy enfocados no tanto a la operativa como puede ver en e-commerce, que hay también toda la parte logística, atención al cliente, o sea, hay diferentes departamentos, sino que Sí, realmente están muy enfocados en el online, como es el caso de un directorio, como puede ser un sí. Milanuncio, un Wallapop, un Idealista, etcétera, donde realmente trabajan muy bien toda esta parte de la mejora de la conversión o diferentes tipos de comunicación que hacen incluso por mailing, que lo hacen muy bien, es muy, muy interesante. Sí, Entonces, mira, te parece otro e-commerce más que me acaba de venir a la cabeza. Es que justamente otro día compré una cosa, lo conocía de mucho tiempo, pero lo han mejorado y está muy bien. Hay una web en Alemania, lo que pasa es que está traducida a un montón de idiomas, se llama Thomann, que es de instrumentos, Thomann, ¿vale? El de compra de instrumentos, o sea, y está genial, o sea, también está muy bien trabajado todo. Pero mira, lo que has dicho tú, por ejemplo, también como punto a destacar, ¿no? De lo que estamos hablando, para mí es súper relevante. O sea, un negocio no vende porque la web que sea más bonita, más fea. O sea, vende porque realmente ayuda a convencer al usuario de que ese producto es lo mejor. Y muchas veces lo consigues por cómo haces los textos, por cómo luego le comunicas en el email marketing, por la confianza que transmites pues con alguien en redes sociales. Yo, por ejemplo, los proyectos actuales me estoy encontrando muchos que facturan un montón, les va muy bien, pero necesitan crecer. Y yo les estoy diciendo, o sea, por la web en sí, el margen de crecimiento es mínimo, salvo que ahora mismo tu producto se ponga de moda, ¿vale? Y tu producto que se ponga de moda o tu tipología de productos depende muchas veces de que un gran player, o sea, apueste sí o sí por dar eso, es decir, que haga campañas de televisión, que haga con mucho ruido. Y el sector se pone de moda. Ejemplo, la comida a domicilio, ¿no? Cuando salió lo del Chocas No Eats, ¿vale? No sé, ¿sabes? ¿Lo conoces este sector? no mucho, pero me imagino por dónde vas. Choca. Yo además he sido cliente mío, me llevo muy bien con Emma, si os escucháis, daros un abrazo desde aquí. Pues Chocas entra en parte de la empresa con No Eats. Se genera mucho ruido como que un youtuber ha comprado o ha entrado con parte en una empresa de tuppers a domicilio, ¿vale? Pues por otras fuentes, ese sector se da a conocer en España, crece, ¿vale? Y yo, por otro lado, yo sé que los grandes players, Witac, etcétera, esta semana que se hace ruido de esta manera, o sea, ha sido de las semanas más exitosas de la historia de esas marcas. O sea, porque se ha generado una mayor demanda de ese producto
a nivel general. Entonces, esto es más revuelto ganancia de pescadores. Si algo se pone de moda, da igual que tu tamaño más pequeño, que tú vendes más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos negocios que el producto al final depende de la demanda que haya. Y o tú consigues aumentar la demanda, o tú por muy bien que hagas cosas, tú no vas a conseguir vender más collares para perros. ¿Cómo venden más collares para perros? Pues si ahora sale la Chiara Ferragni, influencer italiana, y resulta que dice que todos los perros tienen que llevar un collar con la chapita porque se le ha perdido su perro y gracias a eso se lo encontraron, pues tú te vas a hinchar de vender collares, ¿vale? Entonces, yo con los clientes que trabajo actualmente, una estrategia que les estoy transmitiendo es: necesitáis crecer en audiencia fuera de vuestros canales habituales, necesitáis expandir a dónde está la gente. TikTok, en YouTube, en Instagram, pero no haciendo publicidad ahí, sino estableciendo relaciones de confianza con personas que te sean, digamos, prestadores de tu marca. Pero claro, es un trabajo a día de hoy muy manual, que hay que dedicarle mucho tiempo, etcétera, pero creo que es como el siguiente escalón que tenemos que estar ya trabajando. Sí, este es un gran Para melón conseguir que vender más. Sí. no, es un gran melón que incluso ahora, por ejemplo, hilando con esto, un caso que estoy viendo que realmente es un caso de ejemplo, es donde José Elías, uno de los propietario de La Sirena, yo estoy alucinando porque tiene un gran impacto en la marca personal en marcas de retail puras y duras, donde en este caso, pues uno de los propietarios se da a conocer, habla de su historia y por ende se ve beneficiada toda una marca de un grupo. Entonces esto Claro. es más extremo un Elon Musk, ¿no? Con todo lo que hace y todo lo que comunica en Twitter, sí. y por ende se traslada a sus marcas. Entonces creo que es muy interesante esto, que al final es lo que hablamos siempre, ¿no? Este punto de confianza online, que es lo que siempre tiene el tema del online, ¿no? El e-commerce, de conseguir que un cliente esté tranquilo y seguro de que lo que vaya a comprar es de verdad, ¿no? Y que no habrá ningún problema. Eso es, eso es. Entonces, creo que hemos tocado un montón de palos y que la persona que nos está escuchando hasta ahora se habrá llevado un montón de tips, o eso es lo que espero, a nivel de pues, cómo mejorar la conversión del e-commerce, cómo plantear los test A/B. Hemos dado un sinfín de puntos a tratar. Entonces, no sé si, Sergio, hay algún tema que creas que se nos haya escapado. Sí, mira, por darte un recurso adicional, ¿vale? En un sitio en el que queríamos, soy director de un máster, tenemos un curso creado gratuito, que es un curso de 3 horas, ¿vale? Que se llama Conviértete, ¿vale? Pues si te paso el enlace para luego que lo puedas poner. Y es un curso, o sea, ahí lo que se trata, el objetivo es evangelizar sobre esa disciplina. Es decir, que dentro de marketing digital tenga unos conocimientos mínimos de qué consiste, que es un poco lo que estoy diciendo, que al final tenemos que tener un mínimo de cada área. Entonces, alguien dice: ostras, me ha gustado esto, pero es que no, o sea, hay cosas como que no entiendo. O sea, pues recomiendo ver ese curso, pues hecho además para todos los públicos, en un formato como muy agradable, mostrando muchos ejemplos y demás, precisamente para eso, para que se entienda la importancia y que de alguna manera es una pata más dentro del marketing digital, que a día de hoy no está tan madura como a veces pensamos, porque realmente en la mayoría de empresas se hace SEO, se invierte en publicidad, se está empezando a tener más o menos bien configurado el Google Analytics 4, todas hacen email marketing, pero, por ejemplo, cosas como CRO son como muy desconocidas todavía en mucho volumen de empresas. Entonces, ahí todavía con mucho margen de penetración de este área. Sí, y más ahora con todo el contexto de la complejidad que hay a nivel de captación de tráfico y el encarecimiento de los costes de adquisición del mismo, cada vez más se va a hablar, hablaremos más de esto, entonces creo que seguramente habrá más podcasts relacionados con esta temática. Entonces, de mi lado, Sergio, agradecerte un montón que hayas accedido a venir al podcast a hablar de algo tan importante como mejorar la conversión de un e-commerce, porque por mucho que yo envíe tráfico desde Google, si el proyecto no convierte, tampoco me van a pagar mi servicio. Así que creo que la persona que nos ha estado escuchando se ha llegado más de un tip. Ahora sí, lo dicho, agradecerte un montón el rato y para la persona que nos está escuchando, agradecerle y que cualquier duda que pueda tener, pues supongo que te puedo contactar por LinkedIn o, ¿por dónde te va a que te contacten? Sí, eso te iba a decir, que nada, que gracias por la invitación. Pues si he llegado hasta aquí escuchando, pues también agradecer el tiempo que has dedicado
Y sí, me podéis encontrar por LinkedIn Sergio Simarro o Twitter a que mola con K. Y hasta yo cualquier cosa esa, encantado de responder, pues algo que me gusta, que hago todos los días y vamos. Y además que para mí es una manera también de aprender porque siempre te preguntan cosas nuevas que incluso no te habías planteado. O sea, que yo encantado de poder responder cualquier tipo de pregunta. Genial, pues lo dicho, cualquier duda que tengan sobre CRO o incluso de algo que hemos comentado a lo largo de este podcast, pues que te escriban sin ningún problema. Y ahora sí, para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Un abrazo fuerte, hasta luego, chao. A ver, voy a contar creo que una experiencia negativa, ¿vale? Porque a veces pues, positivo fluye, pero negativo es lo que creo que nos hace también aprender. Yo con los años, y de vez en cuando me sigue pasando, o sea, lo que pasa es que creo también por tema de que como que le das oportunidad, pero al final ves que no funciona. Lo que sí que creo que tenemos que ser muy conscientes es esas expectativas que hablamos al principio. O sea, ver la conexión, el feeling que hay con los proyectos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? O sea, en un proyecto, digamos, ya seas freelance, ya seas agencia, lo que sea, estamos cambiando dinero por tiempo, ¿vale? Tú le dedicas un tiempo y te pagan un dinero. Si eres agencia con mucha gente, pues vas a la facturación y solamente eso te da igual. Pero cuando eres una agencia pequeñita o eres freelance, como en mi caso, realmente no estás cambiando dinero por tiempo, ¿vale? Estás cambiando dinero por tiempo y prestigio, ¿vale? Que eso es lo que te hace seguir adelante y hacerlo mejor, ¿vale? Porque al final a una agencia no aplica porque si tienes muchos clientes, el reparto de prestigio es menos. Si tú tienes 5 clientes, el porcentaje de prestigio es mayor, ¿vale? Prestigio no lo hablo desde el punto de vista de que van a hablar mal de ti, ni mucho menos, pero sí que no van a hablar bien de ti. Entonces, yo en mi experiencia, lo que me ha demostrado es que un proyecto que funciona, ¿vale? Funciona no es que salga bien, sino que tú puedes trabajar de la forma que piensas que es mejor, el cliente se comunica contigo de forma adecuada, te deja trabajar, te plantea retos, pero vais alineados, es decir, tú eres parte del equipo. Lo que ocurre es que tú aprendes muchísimo y encima estás motivado con ese trabajo. Es decir, quieres hacerlo bien no únicamente por un tema económico, sino por un tema de que te lo tomas como algo tuyo. Ventaja a posteriori, que como esa relación es mutua, ¿vale? Si sale bien, perfecto, pero si no sale bien, se entienden las causas y a veces se cesa la relación simplemente porque había cosas que impedían que ese proyecto funcionase bien. Ya está. Pero la relación ha existido. Entonces, esa persona con la que has trabajado, porque no olvidemos que nosotros, por mucho trabajemos con una marca, trabajamos con una serie de personas, esa persona o personas van a seguir confiando en ti en el futuro, cuando cambien de trabajo, cuando les pregunten, etcétera. Y eso a mí lo que permite es que la rueda siga funcionando de una manera sostenible. Es decir, de aquí a 1 año, 2 años, la persona te va a recomendar a alguien, te va a poner en contacto, te va a contactar porque ha cambiado de trabajo, ¿vale? Entonces, ya no solo el cortoplacismo de, no, he trabajado, me han pagado un dinero, ¿vale? Sino que encima, o sea, tu satisfacción en ese proceso es mucho mayor y en un futuro te traen nuevos clientes a un coste cero. No tienes que invertir en esa parte. Entonces, el resumen, ¿cuál es? ¿Vale? Que cuando tú empieces un proyecto y tú, antes de empezarlo, y tú veas que fluye de manera normal, que la negociación con el precio es muy dura, tal, que no te sientes cómodo con la tipología de preguntas que estás haciendo, que ves con las personas que estás hablando te van a sobrecargar, que ellos mismos son un desastre, no te van a dejar a ti trabajar de forma óptima, lo que sea. O sea, yo prefiero decirle, mira, creo que esto no va a salir bien y no, aunque te ha pasado una propuesta, no voy a hacerlo por el motivo y no pasa nada. Es mejor cortarlo a tiempo que ir adelante. Y yo puedo hablar desde mi experiencia que en los últimos años, cuando eso ha pasado y he decidido dar una oportunidad porque el proyecto pensaba que era interesante, porque dije, venga, Sergio, no seas tan tiquismiquis, que esto seguro no es más, a medio plazo estamos hablando de en menos de 6 meses, o sea, me ha demostrado que era efectivamente así y hemos tenido que abandonar el proyecto, que al final no pasa nada. Hablas con el cliente, dices, mira, no me siento todo con esto, por eso. Y el propio cliente dice, me pasa lo mismo. Y se cede, se cesa y tan amigos, no pasa nada. Mejor que eso evolucione. Entonces, bueno, sección oculta.
¿vale? Pues sé consciente de cómo eres, de cómo trabajas, de cómo te sientes e intenta buscar siempre gente afín. El dinero no lo es todo, sobre todo pensando en la estabilidad o en la continuidad de tu negocio. Sí, y aquí hilando incluso con el coste de oportunidad, ¿no? Que es lo que tú dices, al final siendo muy claro, es decir, cuando yo arranqué que era freelance, ¿no? Y esa es la gran problemática del freelance, ¿no? Que al final tú tienes un tiempo limitado, unos espacios, y aquí o subes precio, ¿no? Digamos, o delegas en este sentido, a nivel más técnico, ¿no? En nuestro caso, a nivel SEO para tiendas online. Entonces, es de cajón lo que tú estás comentando a nivel de coste de oportunidad, porque el momento que destinas tiempo a un cliente, puede que, sobre todo cuando eres freelance, tendrás que decir que no a muchos otros porque no tienes disponibilidad en ese momento. Eso es, eso es. Y proyectos, o sea, y ya te digo yo, no se trata ni de ganar más ni de ganar menos, ni de trabajar más ni de trabajar menos, sino de simplemente tus sensaciones. A mí, a lo largo de mi vida, o sea, me ha pasado, o sea, a nivel extremo 2 veces, ¿vale? De coger y yo irme por la noche a dormir y notarme nervioso, ¿vale? Notarme nervioso y es por ese cliente. Una, me quitaron del proyecto porque trabajaba por una empresa y otra, o sea, que noté que tenía ese recuerdo años atrás, como esa misma sensación, y hablé con el cliente y dije, mira, me pasa esto, creo que tal, y me dijo el cliente, yo me siento exactamente igual. Y dijimos, pues no pasa nada, lo dejamos, no ha funcionado, no hay ningún problema. Y luego nos hemos encontrado y tan normal, o sea, no hay que ni que pelearse con nadie, nada, simplemente que no ha cuajado, cada persona de una manera, pasan las parejas, tal, pues también pasa en el trabajo. Entonces, creo que esto como es importante porque al final te da, o sea, subes de escalón. Si no te cuentas, tú subes de escalón habiendo tomado esas decisiones, pues te hace también tener con mucha más confianza en ti mismo, te hace no quemarte, te hace disfrutar de tu trabajo, o sea, no sé, yo creo que te pasará a ti, ¿no? Eso no hemos hablado, ¿no? Que nosotros aplicamos una cosa que la mayoría de personas que trabajamos en esto nos flipa. O sea, de hecho, pues tú tienes tu trabajo, tienes un podcast para hablar de eso. Si nos encontrásemos un día tomando una cerveza, acabaríamos hablando de esto, ¿no? Y porque nos gusta. Entonces, no sé, o sea, no hay por qué dejar de disfrutar de algo que te gusta. 100%. Bueno, y esto daría para un podcast el tema de cómo seleccionar clientes y ahora más enfocado a servicios Sí. y es un mundo, y incluso lo que tú dices, a nivel de salud mental es fundamental. Entonces creo que para la persona que haya escuchado y sobre todo que se dedique como nosotros a dar servicio, creo que también es un punto y es que si se encuentra en esta situación, creo que es muy importante también esta confianza propia, ¿no? Que si realmente no es muy necesario ese cliente, es mejor dejarlo, tener paz mental y poder destinar tiempo a otras cosas como puede ser la propia formación o destinar más tiempo a los otros clientes, ¿no? Que a veces Sí. también, bueno, es lo que digo, que es un mundo. Pero mira, por ejemplo, en lo que acaba de decir mismo, que también la situación de cada uno, ¿vale? Es decir, yo mi situación a lo mejor me lo permite, a lo mejor no todo el mundo yo. Pero vamos a llevarlo al extremo. Tú has dicho ahora mismo, salvo que sea muy necesario. O sea, que es muy necesario cuando yo encuentro casos de personas que tienen que empezar a asistir a un psicólogo. No puedes llamarlo asistir al psicólogo, sino porque ven que no se encuentra bien, no se concentran, no son felices, etcétera, que esto disminuye tu rendimiento, incluso hay gente que ha tenido que dejar de trabajar. O sea, estamos hablando de escuchar podcasts de casos de gente que me ha sometido a mucha presión, no sé, no sé cuánto. ¿Esto es necesario, pero dejar un cliente no es necesario? O sea, porque por el tema económico, es decir, también hay veces hay que valorarlo a medio plazo. Es decir, me igual, pierdes un cliente de 1.500 euros, tú con el que te queda puedes vivir. Ya, pero es que vivo peor. Ya, pero ¿puedes vivir? Sí, pues yo prefiero vivir más ajustado que vivir teniendo que estar medicándome o teniendo que estar enfadado con mi pareja o teniendo que estar pensando que no soy feliz. No sé, yo por lo menos. Por eso que cada uno que valore a veces o sea, cuándo es necesario y cuándo no. Yo siempre digo que No, no, sobre todo al el- principio, cuando arrancas, a mí me ha pasado también en dos proyectos y en uno grave, que claro, hasta que no te pasa, la persona que nos está escuchando, si aún no le ha pasado o está en ese contexto de que le está pasando, a mí me gusta mirar mucho también al medio y largo plazo, ¿no? Entonces creo que también es mucho algo que has dicho de, hey, ¿qué es lo peor a mí me gusta mucho qué es lo peor que puede es lo pasar, ¿no? peor. Eso lo dice mi mujer, siempre dice eso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Es lo peor, dices, bueno, es que tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, significa mucho el tirar hacia adelante y el tomar acción. Sí, sí. Y muchas veces lo peor que te puede pasar es
irte al paso anterior que estabas antes de haber tomado la decisión. O sea, no estamos hablando de que pierdes todo, empieza la vida de cero. No, es bajar un escalón. Ostras, pues si ahora mismo estoy mal y lo peor que me puede pasar es, o sea, que no siempre ocurre, además, es quedarte un pelín peor, o sea, o a nivel económico o a nivel de intranquilidad o que sea. Bueno, si solucionas ese tipo de motivación, vamos, yo por mi experiencia, casi todos los casos de gente, ya sea que presten servicios, que trabajen en empresa, cuando han decidido dejar un negocio por la razón que sea, o sea, dejar esa parte, lo normal es que en 6 meses, en el 90% de los casos, esa gente está mejor de lo que estaba antes. O sea, porque si he evaluado lo peor que me puede pasar, no me digas, mira, mi pareja no trabaja, tenemos 3 hijos, yo mi trabajo no es que sea actualmente muy demandado, etc. Pues claro, tú tienes que evaluar que lo que peor puede pasar es que no encuentres trabajo, que no puedas pagar la casa, que lo que sea. Pues si lo peor que te puede pasar es que tienes que vender el coche, ¿vale? Pues ¿qué prefieres? ¿Estar enfermo en un coche o estar sano sin coche? 100%, 100%. No, y ya lo que digo, esto da para un tema largo, pero creo que la reflexión y el reto como tal, creo que de aquí la persona que nos haya escuchado sería un gran aprendizaje. Y ahora sí, Sergio, agradecerte un montón el rato y para la persona que nos está escuchando, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Eso es. Chao. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego.